Las primeras palabras que escuché en la sala de recuperación fueron suerte con su profesión. Qué desafortunado comentario de una persona del equipo de salud para con 4 palabras y un aire de superioridad moral dejarme claro lo que pensaba sobre lo que yo había decidido hacer con mi útero. Vengo de una familia de mujeres empoderadas. Mi abuela Rosalba, mi mamá Elizabeth, mi tía, mi hermana y yo somos 3 generaciones de mujeres líderes en nuestra familia y en nuestro hogar. Soy la segunda de 2 hermanas, producto de un embarazo no planeado, que no quiere decir no deseado, eso me dijeron siempre. Pero lo cierto del caso es que llegué cuando mi hermana escasamente caminaba y mi papá acababa de quedar desempleado. No somos una familia típica. La encuesta multipropósito que realiza el DANE con la Secretaría Distrital de Planeación recoge información sobre las familias, las viviendas, los hogares que conforman y las personas que las habitan. Esta encuesta para 2021 demostró que 45.9% de los hogares en Bogotá tenían jefatura femenina. Un poco más de un cuarto, el 26%, estaba conformada por solo 2 personas. Tendría yo tal vez 8 o 10 años cuando una prima lejana quedó embarazada justo al momento de entrar a la universidad. Se tiró la vida. No me acuerdo quién lo dijo, mi tía, mi mamá o mi abuela. Lo cierto del caso es que esas palabras se me quedaron grabadas en lo más profundo de mi mente preadolescente y tan pronto como tuve un novio más o menos serio, y todos saben a qué me refiero con eso, mi mamá me llevó al ginecólogo y empecé a planificar. Se vinieron 20 años de planificación ininterrumpida. Pastillas, inyecciones, pastillas otra vez, todo con la convicción de que ser madre no era para mí, al menos hasta que fuera profesional. El deseo de no ser madre me acompañó durante el colegio, la universidad y en el camino a la edad adulta. Muchas veces, antes de decir sí, acepto, tuvimos largas conversaciones con mi actual esposo sobre la posibilidad de pasar la vida juntos, sabiendo que la opción de tener hijos no estaba abierta a negociación. Yo me dediqué a estudiar ininterrumpidamente. Pregrado, posgrado, 2 especializaciones. Voy por la maestría. De acuerdo a mi año y lugar de nacimiento, 2021 marcó la mitad de mi expectativa de vida y la edad a partir de la cual la OMS me hubiera considerado una gestante añosa. En ese momento coyuntural de mi existencia decidí someterme a esterilización quirúrgica. La esterilización o ligadura de trompas es un procedimiento que consiste en cortar, anudar o remover un segmento de las trompas de falopio para hacer prácticamente imposible que un espermatozoide pueda encontrar su camino hasta el óvulo. En mi caso tengo que admitir que fue bastante fácil. Fui al mismo ginecólogo de toda la vida y me dio la orden de cirugía sin preguntarme qué pensaba mi marido y sin cuestionar mi decisión. Parece increíble, pero muchas mujeres hoy en día todavía enfrentan múltiples barreras para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, entre ellos la necesidad de contar con el consentimiento de su pareja para someterse a la esterilización. Y esto no solo en Colombia. Existen comunidades y redes de apoyo en Internet donde las mujeres comparten su trayectoria y su historia de vida hasta la esterilización. Comparten incluso los nombres de los ginecólogos que accedieron a operarlas sin cuestionamientos. El Washington Post reportó en agosto de este año que en las semanas posteriores a que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anulara la sentencia de Roe versus Wade, la lista compartida en TikTok con 150 ginecólogos dispuestos a hacer una esterilización en una mujer sin hijos aumentó de 150 profesionales a 1.300 en tan solo un par de semanas. Las cifras hablan por sí solas. Y no es que no me gusten los niños, son la razón de ser de mi profesión como cirujana pediatra. Lorenzo, mi sobrino, es uno de los grandes amores de mi vida. Admiro a cada una de las mujeres que ha decidido ser mamá y reconozco en ellas una valentía que simplemente no tenía en mí. Tampoco es que haya escogido mi profesión sobre la opción de ser mamá. La excelencia académica es algo que venía
codificado en mi ADN mitocondrial. Les doy un dato curioso. La mitocondria es el sitio de la célula donde se produce la energía y otros procesos metabólicos. El ADN mitocondrial viene dentro de la mitocondria y es el óvulo de la madre quien lo aporta y se transmite de generación en generación a toda su descendencia sin modificaciones. El empoderamiento de las mujeres de mi familia debe venir codificado ahí. Así, estoy convencida de que existen muchas formas y muchos caminos hacia la maternidad. La maternidad biológica es solo una de ellas, entendiendo que los hijos también pueden llegar por la adopción o, como en mi caso, ser hijas de mi corazón. Eso les digo a mis mascotas. Y es que lo son. La llegada de cada una de mis 3 hijas trajo consigo responsabilidades que hemos asumido los humanos de la familia. El cuidado de los animales implica unas dinámicas al interior del hogar para proveerles su alimentación, su cuidado, compañía, su baño. Tener una mascota es una responsabilidad de largo aliento. La misma encuesta que les comenté del DANE recoge información sobre la tenencia de mascotas. Esta encuesta para el año 2021 demostró que el 40% de los hogares en Bogotá tenía una mascota. 65% perros, 43% gatos. La disminución en el número de personas que conforman los hogares parece tener algún vínculo con su disposición para acoger animales de compañía. Y entonces existen muchas y diversas formas de familia en un mundo cada vez más incluyente. Los jóvenes estamos conformando nuestros hogares de acuerdo a nuestros deseos, creencias y preferencias. Los invito a cada uno de ustedes a construir una familia a su medida y no a la medida de la tradición o de la sociedad. La mía es una familia multiespecie. ¿Cómo es la de ustedes?